Capítulo 17. La brigada sin sombrero. Corto tiempo que el señor Owells había entregado la misión a su amigo, vino de Londres la esperada carta del señor Gossett invitando a Rees a ser su huésped a la semana siguiente. Su primer pensamiento fue que no podría ir porque había sido llamado a obtener este nuevo lugar de intercesión, y el viaje tomaría 3 meses. Se acostó sintiendo que había hecho todo un sacrificio, pero a la mañana siguiente el señor le preguntó, ¿por qué no vas a Londres? Por mi intercesión. ¿Por qué no puedes interceder desde Londres? El Espíritu Santo siempre sondearía hasta la misma raíz del ego con que quería tratar. Dame tu verdadera razón para no ir, le dijo. El señor Owells tuvo que confesar que era porque no podía enfrentarse a ir a Londres sin su sombrero. Tuve la victoria entre los míos, comentó, pero ir a Londres así y a ser huésped de gente importante, era algo que no podría hacer. Sabía que el señor Gossett nunca permitiría un insulto. Yo era sensible a los sentimientos de los demás y, después de su amabilidad hacia mí, yo mejor hubiera rechazado cualquier cantidad de dinero en vez de herirle. La carne elaboró 1001 excusas, pero el Espíritu Santo no aceptó ninguna de ellas. Había planeado todo esto para verificar si le obedecía a él antes que al hombre. La gente afirma, muy ligeramente a veces, que es un honor ser un tonto por causa de Cristo, pero en realidad, es muy diferente a ser llamado por el Espíritu Santo a portarse así. El conflicto era agudo. Pasó por su mente, momentáneamente, el pensamiento de si sería posible salir de esta vida de sumisión, de esclavitud voluntaria, y vivir solamente la vida cristiana ordinaria predicando el Evangelio y ayudando a los pobres, como hacían muchos de sus amigos. Pero el Espíritu Santo le indicó la realidad de su posición de mártir viviente, sin más derechos sobre su vida aquí que el que tiene un hombre muerto. Hubo algunas dudas, como siempre las había hasta que realmente llegaba a ser uno con el Espíritu Santo en lo que él estaba haciendo. Sabía que no tenía opción en el asunto, y por nada se atrevería a mostrar una falta de voluntad verdadera con tal de no perder la privilegiada posición de mártir viviente. El Espíritu, quien nunca impone, lo atrajo con las cuerdas del amor, mostrándole la amarga cruz que el Señor llevó. Como dicen las Sagradas Escrituras, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero qué amarga lucha era caminar con él ahora. Le pedí que me mostrara por medio de la Biblia que había llamado a sus siervos a hacer lo mismo que yo. Esto por si acaso el señor Gossett y sus amigos me pedían la base bíblica para lo que estaba haciendo. Si Dios me lo mostraba, entonces yo iría, como un relámpago. Trajo ante mí a Juan el Bautista y a Elías. El uno vestía solamente de cuero de camello y su comida era miel silvestre y langostas. El otro había pasado 3 años y medio entre una cueva y la casa de una viuda, donde cada día consumían los últimos comestibles. Este había sido el camino de ellos a la cruz de poder. El Señor siempre me ponía contra la pared, y luego yo reía y decía, sí, Señor, tú me ayudarás. Así que cedí, pero esta vez había refunfuñado un poco. Y cuando él me recordó a Juan el Bautista, tuve miedo de que me mandara a Londres con algo menos que un sombrero, de modo que me mantuve ocupado todo aquel día, por si acaso él agregaba algo más a la obediencia. Llegó el día de partir para Londres. La madre de Rees se había acostumbrado a verlo sin sombrero en su propia ciudad, pero ya había alistado y cepillado el sombrero aquella mañana. Esa era la primera prueba. El diablo también le sugirió que sería mejor llevar una gorra en su bolsillo en caso de que lloviera, a lo que tuvo que decirle que un paraguas sería más apropiado. Cuando el tren ya llegaba a Paddington, Rees se sentía como que iba a morir. El señor Gossett estaba allí para recibirlo y le dio una bienvenida como a un rey al verlo descender del carruaje. Metió luego su cabeza dentro del compartimento y dijo, ¿has olvidado el sombrero? No, no lo traje. ¿Qué? ¿Venir a Londres sin sombrero? No, querido, debes darte cuenta, Rees, que ahora no estás en el campo. No puedes venir a Londres sin sombrero. Entonces, debo regresarme. No es cosa de devolverte, replicó Gossett. Es cuestión de usar un sombrero. Nunca sentí tanta lástima de un hombre como esta vez la tuve de mi anfitrión, dijo Rees, mientras íbamos de Paddington a Piccadilly en un carruaje abierto. Estaba tan rojo como una langosta de mar. Por el camino, dijo, tengo en casa una gorra nueva, la cual es muy cara, pero no me queda bien, te la daré. Tuve que decirle, entonces,
que si me dieran todas las gorras de Londres no las recibiría porque ir sin sombrero era una de mis posiciones de permanencia para lograr un lugar de intercesión. Más tarde dijo que su orgullo nunca había sido herido tanto como lo fue en aquel entonces. El Señor había intentado alcanzarlo antes, pero él no permitía que nadie se acercara a su ego. Comentó que se había sonrojado más durante ese viaje que durante toda su vida anterior. Si el sombrero había levantado tal conflicto, ¿cómo sería cuando se hablara del ayuno y de la comida abundante? ¿Qué pensaría él del menú de Daniel? Mientras esperaban la comida, el señor Goset le leyó todas las invitaciones para cenar. ¿Qué carga vino sobre mí?, dijo Reyes. Tenía que tomar otra posición. Sabía que solamente podía tomar 2 porciones de comida simple 2 veces al día. Entonces, ¿para qué las cenas? No dije una palabra. Nunca podría explicarlo, a no ser que fuese movido a ello, y aún así no tendría ánimo para decírselo. La campana sonó, y nos sentamos a comer. Todo esto ha sido preparado para ti, dijo, y quiero que pruebes todo lo que hay en la mesa. Entonces tuve que confesarle que durante los próximos 3 meses yo debía tomar solamente 2 comidas al día, de pan, queso y sopa. Levantó sus manos en alto y exclamó, ¿qué has hecho conmigo, Reyes? ¿Qué dirán de mi huésped? ¿Qué es? Uno de los antiguos profetas. Ambos nos reímos con gusto. Le conté de cómo había sido una prueba para mí el obedecer al Señor e ir a Londres. Le expliqué que insultarlo con mi actitud a cambio de sus muchas bondades para conmigo, era mucho más de lo que yo imaginaba sucedería al tomar mi lugar de permanencia. ¿Y pensar que estás haciendo todo esto para alcanzar a las almas perdidas?, fue su respuesta. Y aquí estoy yo, un hombre de edad que prácticamente no he hecho nada para llevarles el Evangelio. Luego me dijo, no desobedezcas a Dios, ni así al rey mismo si te invitara a cenar. Pero dijo seguidamente, no puedo andar contigo por Piccadilly, vas a tener que andar 2 metros delante de mí, o 2 detrás. Reímos durante horas. ¡Qué cruz! Pero qué victoria. Goset lo llevó a visitar a sus amigos y le dieron una gran bienvenida y pasé un tiempo muy agradable con todos ellos, especialmente con Lord Radstokis y Robert Anderson. El Señor me estaba probando para ver si esa clase de sociedad me impactaba. Y puedo decir que estaba muerto a todo ello. Pero el propósito verdadero de Dios para esta visita solo salió a la luz la noche antes de su partida. El señor Goset vino a su habitación y le dijo, Dios me ha revelado algo, me ha dicho que va a bendecir mi casa porque estás aquí, tal como bendijo la casa de Obededón porque el arca de Dios estaba allí. Mientras hablaba, Reyes dijo que el lugar se llenó de Dios y casi no podía resistirlo. A la mañana siguiente, el Señor guió a Reyes a leer sobre la mujer sunamita y a decirle a Goset, ¿sabes qué has hecho para mí exactamente como la mujer sunamita hizo con el profeta? Y yo también, quiero preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Dios te dará cualquier bendición que quieras. Él se quebrantó y lloró. Dijo que tenía un gran deseo. Su hijo estaba en el ejército, el capitán Ralph Goset, y había abandonado los caminos del Señor en los que le habían criado. Ahora estaba por regresar del África y su deseo era que no trajera vergüenza a la familia. Dios hará más que eso, respondió el señor Owens. Él no volverá al ejército sin ser un hombre convertido. Este era un cumplimiento de la palabra del Señor a los 70. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él.